Bienvenidos, mi nombre es Carlos Flores, soy el pastor de Iglesia La Roca de Miami y hoy lo recibo en Casa sobre la Roca, el espacio donde cada semana nos reunimos en los hogares para crecer juntos, apoyarnos y llevar esperanza a más familias. Tenemos tres propósitos que nos definen. El primero es crecer en relación con Dios, porque todo lo bueno en nuestra vida comienza ahí. El segundo es hacer amigos y apoyarnos, porque nadie fue diseñado para vivir solo, nos necesitamos. El tercero, alcanzar y bendecir a más familias, porque lo que recibimos no nos podemos quedar con ello, debemos compartirlo. Si estás aquí por primera vez, bienvenido a casa. Esto es exactamente para ti. En la lección de hoy vamos a hablar de algo que va a cambiar nuestras vidas. Hoy vamos a descubrir juntos la bienaventuranza de los perdonados. Para eso quiero hablar de Ernest Hemingway. Es considerado uno de los escritores más grandes del siglo XX. Premio Nobel de Literatura en 1954, escribió El viejo y el mar, Por quién doblan las campanas, Adiós a las armas. El mundo lo conocía como el hombre más duro de su generación. Cazador, boxeador, corresponsal de guerra y aventurero. Una imagen construida con precisión durante décadas. Pero detrás de esa imagen había algo que nadie veía. Hemingway cargó durante décadas la culpa de haber sido un padre ausente, un esposo que destruía a quienes lo amaban, un amigo que traicionaba cuando la relación le resultaba inconveniente. Sus últimos años escribió cartas que nunca envió. Su hijo Gregory reveló después que su padre lloraba en privado con una frecuencia que nadie hubiera asociado a el personaje en público. El hombre que le enseñó al mundo a ser inquebrantable ante el dolor era incapaz de manejar el suyo propio. Y en 1961, con todas sus condecoraciones, todos sus libros y todos sus premios, Hemingway se quitó la vida, tenía solo 61 años. La razón es la culpa. La culpa silenciosa no necesita testigos. Es algo que te va devastando. No importa cuántos logros acumules, ella sigue ahí, sigue pesando cada día más. Hemingway construyó una vida entera tratando de escapar de algo que cargaba dentro de sí y nunca encontró la salida. La pregunta que nos debemos hacer es si estamos cargando con algo en silencio. Hay algo en usted que nadie sabe, que solo usted lo conoce y ha sentido que ese peso le está quitando energía, sueño o paz. No tiene que decirlo, no tiene que hablarlo. Solo quiero que se pregunte si sabe de qué estoy hablando, porque de eso se trata esta lección. Hay algo que Dios quiere entregarnos y es el perdón. Dios nos quiere enseñar en esta lección la bienaventuranza de los perdonados. El Salmo 32 pone frente a todos nosotros una esperanza maravillosa. La Biblia dice en el verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora la pregunta es, ¿qué significa bienaventurado? Eso significa muy dichoso. ¿Cuán feliz? Sencillamente significa felicidad. ¿Y sabías que Dios está interesado en nuestra felicidad? Dios quiere darnos la verdadera felicidad, una que no se conecta con riqueza, con premios, con fama o placeres. La felicidad de Dios se basa en lo que realmente importa. Y eso significa relaciones. La relación con Dios en primer lugar, la relación con nuestra familia, la relación con el prójimo y la relación sobre todo con nosotros mismos. El Señor está queriendo que nosotros escapemos a ese peso. Porque Ernest Hemingway tuvo fama,
tuvo riqueza y reconocimiento, pero no logró disfrutar del perdón de Dios y terminó quitándose la vida por el peso de la culpa. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso nos abre una puerta maravillosa. Pero antes, ¿qué pecado perdona Dios? Esa sería una pregunta importante de responder. Porque muchas personas han sido encerradas en una cárcel mental porque no creen que Dios les pueda perdonar algo que hicieron. Sé que hay cosas muy terribles como asesinatos, violación o el aborto, por citar algunas de las cosas más difíciles que puede cargar un ser humano. Pero la promesa que tenemos en la Biblia es clara. Por medio de la sangre de Cristo hay perdón de pecados. La Biblia dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermoso este texto. Eso está en Primera de Juan 1:7. Lo puedes leer en tu casa. Puede ser que su caso no sea tan extremo, pero aún así hay cosas que usted cree que no pueden ser perdonadas. Y no solo usted, muchos cargan con esto, en donde sienten que no hay perdón para ellos. Pero la Biblia dice que hay perdón, todo pecado. Pero además de eso, hay una palabra que es bien importante, que nos ayuda a comprender esto. Porque la Biblia también nos declara que solo hay un pecado que no tiene perdón. Y es importante referirse a esto para aclarar y determinar que este es el único pecado en donde no hay perdón. Porque así lo dice el Señor Jesucristo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Eso está en Mateo 12:31. Así que podemos concluir que hay perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Todos los pecados que hemos cometido. Solo la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero todo lo demás está dentro de ese ofrecimiento de Dios para cada uno de nosotros. Hay algo más en lo que debemos reflexionar, y es: ¿qué sucede cuando callamos? El salmista lo escribe y nos lo dice de esta manera: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esta es una imagen, aunque nos presenta un ser humano y con un estado de dolor interno y unos huesos que se están envejeciendo y un gemido desesperante. Lo que está mostrando es la condición del hombre cuando calla y no va a Dios. La falta de arrepentimiento y confesión delante de Dios nos mantiene en un estado de sequedad espiritual y dolor. El perdón, por el contrario, nos libera de eso, porque el perdón nos pone en una posición maravillosa. Por eso el perdón trae felicidad. ¿Saben por qué? Porque el perdón trae paz. El callar, además, es una forma de darle voz y volumen al acusador. La voz del acusador es agobiante, es un peso que crece con el tiempo y el silencio. Y muchas personas viven atormentadas con esa voz y no saben qué hacer, y algunos se inclinan al licor, a las drogas, a la autodestrucción. Pero la solución está en creer en el perdón que nos ofrece Jesús por su sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. El mismo salmista lo dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire lo lindo: tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la promesa de Dios. Eso es
lo que Dios quiere que tú creas en este día. Por eso son bienaventurados los perdonados. ¿Qué sucede cuando tenemos perdón? ¿Qué sucede con el perdón? El perdón es maravilloso, un regalo de Dios que está frente a cada ser humano. Con el perdón viene paz y con la paz viene la entrada a la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante porque no es por medio de nuestras buenas acciones o nuestras buenas obras o nuestras penitencias. Es por medio del Señor Jesucristo, es por medio de la sangre que Él derramó. Por quien tenemos, dice la Biblia, también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermoso texto, porque con el perdón viene la paz, una paz para con Dios, porque nuestros pecados crearon una enemistad, pero gracias a Dios que se manifestó, vino a esta tierra y fue a la cruz y derramó su sangre para que nosotros tengamos perdón. Y con esa paz nos permite entrar en relación con Él y disfrutar de su gloria, de donde proviene, escuche, toda gracia, todo don, todo milagro, toda promesa. Qué hermoso es saber que podemos acceder a las promesas bíblicas, que podemos acceder a la presencia de Dios, a la gracia de Dios, por esa justificación, por ese perdón. El perdón abre la puerta a esa presencia gloriosa, esa presencia que trae felicidad. Qué felicidad es estar en la presencia de Dios. Yo quiero decirle, no hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios. No hay nada más especial que tener un encuentro con el Creador. El salmista lo escribió y lo dijo: me mostrarás la senda de la vida. El perdón nos libera del pasado y nos proyecta al futuro. Y el salmista sigue escribiendo y dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No por un momento, no por un día, no por una noche, no por una temporada, sino para siempre. Esa es la oferta de Dios para cada uno de nosotros. Hemingway nunca encontró la salida. David sí la encontró. A pesar de sus graves errores, sus graves pecados, adulterio, engaño, mentira, homicidio, traición, a pesar de todo lo que David hizo, él encontró la salida y la escribió, inspirado por Dios, para que hoy pudiéramos tener esperanza a través de eso que Él nos dejó a nosotros. Así que hay una pregunta: ¿qué vas a hacer con la salida que Dios te ofrece hoy? ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad, con esta puerta que está frente a ti, que se llama perdón? Yo te invito a que la aproveches, a que la aceptes, a que vayas rumbo hacia el perdón que Dios nos ofrece, que pongas tu fe en Él, tu mirada en Él, y escuches el llamado que la palabra de Dios nos hace a través del apóstol Pedro en Hechos 2:38, cuando dice: arrepentíos. Eso es, confiesen, declaren su pecado a Dios, no a los hombres, no es decírselo a otra persona, es Dios el que tú debes confesar tus pecados, creer en Él, en su sangre. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Quiero invitarte para que lo aproveches. Quiero invitarte para que busques con urgencia a Dios
y quites ese peso de tu vida, dejando que Dios te perdone a través de su sangre, por el bautismo en su nombre. Gracias por acompañarnos hoy. Si esta lección te habló, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite escucharla.